partir de mi último espectáculo, que fue el Susto 1813, de seguir con cierta temática histórica, cruzada y confusa. Eso fue como la primera idea, y otra imagen era trabajar con un elenco de 6 actores que interpretaran roles femeninos. Y bueno, a partir de ahí hubo lectura de ciertos materiales. A mí me interesaba armar un poema gauchesco y hablar sobre el amor a la patria y sobre... El Susto era un espectáculo que hablaba sobre el miedo a la patria y sobre el miedo a independizarse y a volverse patria, y quería armar un espectáculo que fuera totalmente romántico, del orden del Culebrón, y que hablara del amor a la patria. Así hicimos una serie de lecturas de ciertos materiales históricos y narrativos con respecto a la Pampa y a cierta época cercana a Rosas y a la época de la Mazorca. Y después nos pusimos a trabajar con el cuerpo. A mí me gusta un poco hacer un acopio de lecturas y de charlas, no demasiado, y enseguida ponernos a trabajar con el cuerpo como si no hubiésemos realmente leído nada. Me parece que el material queda en algún lugar recóndito de la mente o lo que fuera, y puesto el cuerpo empieza como a aparecer una imagen que va muy ligada a ese material. Así que ese fue el comienzo del trabajo. Sí, también cuando empezamos a ensayar la obra, bueno, lo que decía Toto, ¿no? La mayoría en el proceso, gran parte del proceso, creo que hasta un 60%, fue mucho trabajo físico, muchas consignas de movimiento físico. Me acuerdo que empezamos con secuencias de movimientos individuales que después se iban vinculando unas con otras, ¿no? entre los actores. Y de pronto, siguiendo directivas desde afuera de Toto, nos veíamos inmersos en situaciones dramáticas, pero que surgían de movimientos físicos, ¿no? No es que hacíamos un planteo de situación previo en la escena donde charlábamos qué íbamos a probar y lo probábamos, sino que desde un lugar de vacío, de vértigo, nos lanzábamos a hacer un trabajo muy físico, y desde ahí surgían los materiales. También lo que tiene la obra, además, me parece, es que es un gran contenido técnico, ¿no? Desde la iluminación, los movimientos, la sincronicidad, la exactitud. Entonces ese también fue un trabajo muy, muy minucioso de parte de Toto, que nos invitó como a lanzarnos a eso. En lo particular, dentro del proceso, yo creo que tuvimos momentos donde si se quiere separar, ¿no? Está todo junto, pero para entenderlo, momentos donde se trabajaba más la actuación concretamente, de situaciones, sin saber qué personaje definido éramos, porque Toto escribió la obra en el proceso. Él tenía escrito mucho material, ¿no? Si no me equivoco, tenía muchos escritos, muchas ideas que todavía no nos mostraba a nosotros. Nosotros seguíamos probando físico y situaciones que se iban armando desde los ensayos. Después de a poco nos fue largando texto, él fue modificando texto en base a lo que veía, fue armando, y casi al final se definieron los personajes y como una estructura de obra, ¿no? Entonces la prueba era muy interesante porque nos veíamos probamos muchísimo, 1000 cosas, que después algo de todo eso queda en la obra, por más que hubo una selección de partes, hay algo de toda esa acumulación que bueno, fue un proceso como de un año de él viviendo en Argentina, y antes él estaba viviendo afuera, y la primera etapa fue él yendo cuando venía del exterior, se quedaba una semana, ensayamos todos los días, se iba hasta que se instaló acá. Entonces una parte
más si se quiere dramática de actuación y otra parte muy técnica que, bueno, se tenían que fundir porque nosotros en la obra usamos lámparas que manipulamos de adentro, la iluminación, entonces había que entender el recorrido que iba a hacer la lámpara, pero sin que eso esté vacío de contenido, digo, sin que esté abandonado el espacio de actuación. Entonces ese fue un desafío actoral muy interesante porque todo el tiempo el registro era físico y partiendo de ahí a lo dramático, si se quiere, o a la actuación, ¿no? La ausencia de dispositivo, digamos, escenográfico, ¿eso deviene un poco del trabajo realizado con ellos? Básicamente yo lo que hago es un trabajo de dramaturgia corporal, poner los cuerpos en acción y la totalidad del trabajo proviene del cuerpo, entonces el cuerpo como plástica, como sonido y como literatura. Me parece que la escenografía son los cuerpos aquí también, ¿no? Al usar una luz tan puntual sobre los cuerpos y manipulada por los actores, se genera objetos. Había algo escultórico muy presente, donde ya no era necesario ningún otro tipo de artilugio escenográfico. Al iluminar un cuerpo desde atrás o adelante, o iluminarlo atrás, y que de pronto el cuerpo aparezca de frente porque la iluminación se traslada, aparece algo del orden escultórico, del volumen, que ya habla de escenografía. Sí, como también la composición física de los cuadros es todo el tiempo en la obra, digo, la iluminación manipulada va rotando, ¿no? Y se van formando cuadros, distintos cuadros que van formando el relato total de la obra, el relato final que se termina construyendo. Entonces, el cuadro formado por los actores que están manipulando la iluminación, los que están actuando como se quiere, como foco, como centro de la escena, termina de completar una composición que termina funcionando como un cuadro, ¿no? Como algo más vinculado a lo plástico. Y también hay algo fuerte de la palabra, que al ser un texto tan poético, tan, no sé si poético, pero simbólico, es un texto que plantea espacios desde la palabra. Se habla de la pampa, se habla del maizal, se habla de las paredes. Las palabras cuentan la escenografía, me parece. Me parece que en esta obra no necesitamos tener una gran pared, porque el texto dice 10 veces pared, las paredes, como los espacios se arman desde, te diría casi desde lo literario, y hay algo que está bueno, que es que creo que ligado a lo escenográfico, la luz en la obra es un personaje más, ¿no? Como si la luz tan activa y tan en movimiento, tan participativa del movimiento, generara algo relacionado al espacio y a lo escenográfico. Sí, yo creo también que lo interesante de Gurisa es cómo combina desde la dirección y de la propuesta de él la actuación, que está todo mezclado en una obra de teatro, ¿no? Pero uno, si lo piensa por separado, la iluminación, en el caso de esta obra, el vestuario, tan particular la iluminación como el vestuario, el sonido, la música, el texto, el valor del texto en sí mismo, el movimiento, la fisicación de los actores y la actuación, me parece que es como toda una gran maquinaria que se combina de una forma que termina generando una unidad, ¿no? Es además un trabajo que a mí no me cuesta, a otros autores les pasará diferente, ¿no? Pero la literatura teatral, la dramaturgia es acción, ¿no? Acción, uno primero piensa en acción y después escribe. Yo, si no veo a los actores en acción, no me aparece realmente el tema, no me aparecen los temas ni lo que tiene que ver con la escritura de eso.
por eso después aparece este espectáculo, ¿no? Que es que tiene tanto, está cargado de tanto movimiento. Lo último, hablaban recién de los artefactos lumínicos, la utilización que hacen y también de la particular iluminación también con las candilejas. ¿Cómo surgen ambas cuestiones? Como conté antes, es como nosotros con el susto habíamos armado un lenguaje que tenía que ver con lámparas. La propuesta era lámparas manipuladas por los actores. No estaba tan presente, había una presencia de otras lámparas que era más fuerte que en esta. Y yo tenía una idea de continuar con esa línea plástica y de investigar un poco más con el tema de las lámparas. De hecho, la mitad o un tercio de las lámparas de este espectáculo son las lámparas construidas para el susto. Como un lenguaje particular, ¿no? Como una forma, una búsqueda mía, muy particular, claro. muy mía desde lo performático, desde la plástica, de decir hasta dónde yo exploto este recurso. Y esta vez mucho más presente, ¿no? Mucho más, con mucha más actividad esa lámpara y la presencia de ese aparato lumínico.